Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este seminario que realizamos muy especial el día de hoy. Hoy nos acompaña la hora contable y bueno, nos trae un tema súper interesante para la propiedad horizontal. Y bueno, mientras se van uniendo las personitas, vamos a ir conversando un poquito acerca del logro, de nuestro ecosistema de productos y para que podamos dar inicio como tal al seminario. Bueno, entonces como muchas personas lo saben y aprovechando pues las personas que nos están conociendo apenas el día de hoy, Logro es una solución que trabaja 100% en la nube. En nuestros diferentes productos tenemos un ERP para pequeñas y medianas compañías, tenemos un software también muy enfocado para todo el sector gastronómico, que es Logro Restobar. Está muy enfocado para trabajar con restaurantes, bares, discotecas. Tenemos también a Logro Nómina, que les permite pagar y aprobar la nómina de sus empleados, y a Logro Enterprise, que ya es una solución muchísimo más robusta para todas las grandes compañías, ¿cierto?
Bueno, con respecto al tema, pues digamos como del soporte, contamos también con un soporte premium totalmente preferencial, una asesoría muy personalizada. De hecho, para todos nuestros contadores también contamos con una atención VIP, una línea telefónica enfocada solamente para atenderlos a ellos. Entonces, aquí tenemos también contadores. Los invito a que nos den la oportunidad de conocer pues como tal la solución. Tenemos infinidad de beneficios para todos ustedes, aplicaciones gratuitas para ustedes, una plataforma que les va a permitir tener centralizadas y agrupadas las compañías. Y esto pues los hace acreedores de un usuario gratuito con el que van a poder ingresar y acceder pues como tal a la información de sus clientes. Y bueno, pues lo más importante es que van a tener, digamos, como un aliado estratégico como lo es Logro para todos ustedes, donde van a poder tener siempre la información, digamos, en tiempo real, procesos automatizados. Entonces les va a permitir a ustedes ahorrar pues como tal tiempo o desplazamientos que a veces tenemos cuando vamos a visitar a un cliente. Entonces, hay una ventaja muy grande de que el sistema pues lo podamos tener en la nube, ¿cierto? Bueno, con Logro van a poder ustedes digitalizar todos sus procesos de nómina electrónica, de facturación electrónica, documentos soporte, inventarios, todo el tema de ventas y bueno, un poderoso módulo contable que también tenemos habilitado para todos ustedes. Si de pronto quieren conocer un poquito más de la información, pueden ingresar en www.logro.com. Allí ustedes van a encontrar pues en nuestra página principal todos nuestros productos. Si quieren una demostración personalizada, con el mayor de los gustos nos dejan sus datos y bueno, los estaremos contactando y haciéndoles pues como tal la demostración. O si tienen dudas o inquietudes en algún tema en específico, también con mucho gusto pues vamos a poder despejar esas inquietudes. O acá en nuestro chat también lo van a poder hacer. Bueno, entonces ahora sí, ya no siendo más, la última invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram como @tulogro. Allí siempre estamos pues como compartiendo contenido de valor e información importante para todos nuestros empresarios, para todos nuestros emprendedores y también para todos nuestros contadores. Bueno, entonces ya pues no siendo más, ya les voy a dar el paso a la hora contable. Hoy nos acompaña Ofelia, Marlen, César y la señora Marta, que forman parte pues de este grandioso equipo de capacitaciones que hicieron para todos ustedes, contadores públicos, revisores fiscales. Aquí tenemos personas muy expertas. Por favor, aprovechemos todo este conocimiento que nos van a traer el día de hoy. Y bueno, en nuestro chat pueden ustedes hacer todas las inquietudes, pueden dejar todas las inquietudes y preguntas que tengan. Entonces, bueno, aprovechemos este valioso espacio y ahora sí, ya no les quito más tiempo. Bienvenidos. Gracias, Dianita, por la invitación, a Logro también por la invitación. Estamos muy contentos de pertenecer a esta alianza, porque sé que es un conocimiento y nos va a fortalecer mucho como contadores, y a los contadores que nos están viendo, pues también se van a enriquecer muchísimo también de todo lo que Logro hace, pues también por nosotros también. Entonces, agradecerte también la invitación y agradecerte a todos los del equipo de Logro también. Vale, gracias a ti, Ofelia. Buenos días a todos, como siempre es un gusto estar aquí y acompañarlos. Gracias por la invitación nuevamente. Todavía no voy a mostrar mi pantalla, que es donde vamos a proyectar la presentación, porque pues primero estamos saludando a esta gran alianza con Logro y a la gente que se está uniendo en este momento al web. Y adicionalmente porque vamos a hacer, digamos que la primera parte de explicación que nos la va a dar Ofelita y después nos vamos ya con las presentaciones. Así que buenos días, Cecitar y Marta. Martica. No tienes audio, Marta. Actívalo arribita. Listo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este programa con Logro. De verdad que para la hora contable, el equipo completo, es un gran gusto apoyar el conocimiento y pues nada, bienvenidos todos, César, Ofelia y Marlene. Muy buenos días y cuando Cecitar salude, pues comenzamos. Muy buenos días. Bueno, para mí es gratificante y de gran orgullo estar aquí con mi equipo de la hora contable. El equipo somos los 4.
agradecer esta alianza con Logro y bueno, dando cumplimiento a nuestra labor y función desde la hora contable, que es apoyar y crecer en el conocimiento y compartir el conocimiento desde la experiencia y sabiduría que tenemos cada uno de nosotros cuatro. De antemano, mil gracias, un abrazo muy caluroso a los seguidores de Logro y de la hora contable. Bueno, sin más, ahí sí, adentrémonos en el mundo de las responsabilidades tributarias de las copropiedades. Las copropiedades de verdad son, y los voy a decir así como de manera muy popular, son personas jurídicas establecidas dentro de una ley marco, que es la ley 675. Hay muchos colegas que piensan que las copropiedades, digamos, es un régimen así como muy sencillo, que es muy, pero realmente tiene una implicación muy grande, porque las copropiedades tienen una estructura y una forma de manejo administrativo muy diferente a las empresas del sector real. Entonces, muchas de las dudas que se comienzan son las responsabilidades tributarias que tienen las copropiedades, llámense de uso mixto, comercial o residencial. Entonces, ¿cuándo realmente nace una persona jurídica en una copropiedad? ¿Desde cuándo es la esencia propia de una copropiedad? Cuando en el artículo 4 de la ley 675 me dice, cuando esa escritura macro se registra en instrumentos públicos, de ahí empieza a nacer la persona jurídica, y ya a partir de ese momento empieza a hacer todo el proceso de entrar al RUT. Ya el constructor tiene que, a la hora de entregar sus bienes o áreas comunes, ya de tener completo ese paquete para que el administrador definitivo empiece a trabajar y gestionar todo el proceso tributario y contable. O sea, ya la persona constituida tiene que estar entregada con el formalismo que requiere la ley, con un RUT, en el caso de DIAN, y en algunos municipios o jurisdicciones de Colombia, algunas copropiedades también tienen que inscribirse en Hacienda del municipio al cual corresponde, pero no en todos los casos, y no todas las copropiedades se tienen que registrar en Hacienda municipal del respectivo domicilio. Entonces, sin más, pues comencemos con los impuestos realmente que aplican, y el primero que vamos a hablar es el tema de renta. Marlene o Marta y Cecita, que sabemos cómo es el tema, pues miremos cómo se maneja el tema de renta en copropiedades. Bueno, comenzamos con retención en la fuente. Perdón, sí, ya estaba hablando sin qué. Sin activar el audio. ¿Me confirman si están viendo en este momento la pantalla? Sí, pero no la vemos en la primera diapositiva, Marlene. Ok, ya. Vamos, espérenme un momento que corro un poquito esto. Exacto. Perdónenme, que ustedes saben que nosotros en tecnología no somos tan fuertes. Bueno, lo primero que nosotros vamos a revisar es el tema de rentas. Entonces, nosotros vamos a ver que la renta tiene dos temas, y es saber si soy declarante o no declarante de renta. ¿Qué me da a mí el ser declarante de renta? Yo soy una copropiedad de uso residencial, o soy una copropiedad mixta, comercial o industrial. Si soy una copropiedad únicamente residencial, yo no soy declarante de renta, pero sí tengo una formalidad, y es que tengo la obligación de hacer retención en la fuente. Entonces, por eso vamos a hablar de la retención en la fuente en propiedad horizontal, que esa me encaja a todas, tanto residencial como comercial, industrial, mixta, y esas no, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos en retención en la fuente? Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Es el descuento que realiza un agente retenedor a un contribuyente como un anticipo de recaudo de esos impuestos. Nosotros siempre hablamos de la retención en la fuente y pensamos en renta. Entonces, nosotros tenemos retención en la fuente por ICA, por IVA y por renta. ¿Listo? Las personas jurídicas y naturales comerciantes con ingresos superiores a 30.000 VT son agentes de retención, pero nosotros, como propiedad horizontal de uso residencial, también hacemos parte de ese marco grande de agentes de retención, o sea, es decir, de los que estamos obligados a efectuar retención en la fuente por todas las compras y servicios que son prestados dentro de la copropiedad. Entonces, retención en la fuente por renta. Cecita, ¿tú la tienes ahí?
No te escuchamos, Cecita. La retención en la fuente por renta. O sea, lo que necesitas es que les explique qué es. Bueno, la retención en la fuente, primero que todo tenemos que tener claro que la retención no es un impuesto. La retención es un anticipo que se hace para el impuesto de declaración de renta, que a la final es la sumatoria de esos valores que a mí me descuentan como proveedor, que soy para alguien, para que cuando llegue el momento de hacer mi declaración de renta, la responsabilidad económica, o sea, en el pago, muy seguramente no me golpee tan fuerte y pueda realizar ese pago que se genera de ese suma y resta de retenciones, de la obligación como tal del impuesto de renta y finalmente, pues como lo decía al principio, la retención en la fuente, para que lo tengamos muy claro, no es un impuesto, esto es un anticipo al impuesto de renta. ¿Okay? Entonces, las entidades constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal, al ser personas jurídicas, son agentes de retención, claro. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona natural o una entidad le preste un servicio a una copropiedad, la copropiedad tiene que analizar cuáles son las condiciones tributarias que tiene mi proveedor y determinar si sí le aplico o no le aplico retención en la fuente a ese proveedor por el servicio o por la venta que me dio como propiedad horizontal. Entonces, básicamente eso es lo que es la retención en la fuente en las copropiedades. ¿Qué conceptos nosotros tenemos de retención? Espérenme, que es que ya uno acostumbrado a otra plataforma, porque nosotros digamos que siempre salimos con otra plataforma, entonces ando un poquito perdido. Entonces, ¿qué conceptos están sujetos a la retención en la fuente y que no debe olvidarse la propiedad horizontal, que puede tenerlos? Entonces, tenemos los ingresos laborales y los servicios personales que están, digamos, consignados en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, nosotros encontramos mucho el tema de ingresos laborales sobre los, digamos que el personal directo que tiene las copropiedades. Entonces, nosotros siempre decimos, no, es que si no ganan más de tanto valor, pues no hay retención en la fuente, pero igual nosotros siempre debemos dejar demostrado el por qué no hay aplicabilidad de retención. Conozco copropiedades, sobre todo en el tema comercial o industrial, donde sí podemos tener salarios altos y aplica esta retención en la fuente. Ahora, ¿qué pasa con los servicios personales? Artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí nos vamos a ir a los honorarios que gana el administrador, el contador, el revisor fiscal, el abogado y cualquier tipo de asesor dentro de la propiedad horizontal. Ahí tienen que revisar ustedes bajo la reforma tributaria el cambio que tiene y si aplicamos el artículo 383. El artículo 383 no es decir que no tengo retención en la fuente. El artículo 383 lo que me dice es aplique la misma base que para ingresos laborales. Entonces, si yo como asesora le cobro a la copropiedad 10 millones de pesos, pues esos 10 millones de pesos tendrían que ir a hacerle todo el desglose y la verificación de si alcanza o no hacerme la retención de acuerdo a la tabla de servicios personales. Pero no es que por aplicación del artículo 383 entonces ya no tengo retención en la fuente, no. Eso no es. Y recuerden que para el tema de servicios personales, yo debo también entregar como contratista el pago de mi seguridad social, porque eso hace parte de toda la aplicación del procedimiento para saber de cuánto sería mi retención en la fuente. Entonces, mucho cuidado con esa confusión que genera el tema de no, en los honorarios no tienen retención en la fuente. No, no es así. Ahí es que mirar si alcanza la base para efectuar la tabla de laborales. Hay una que definitivamente no se considera en propiedad horizontal y es la de dividendos y participaciones. La mencionamos, pero no vamos a dar ningún tipo de detalle. Están los honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos del artículo 392. Entonces, ¿qué pasa?
Aquí voy a tener yo los honorarios, por ejemplo, en una interventoría, ¿sí?, de obras, les aplicaré la retención del 11%. Si yo tengo un administrador, ¿sí?, que de pronto no estaba y no está y no cabe dentro de los servicios personales, artículo 383, se le aplicaría la de servicios de acuerdo a un concepto ya que está emitido por la DIAN. Por ejemplo, a las empresas de propiedad horizontal, de administración de propiedad horizontal, se le aplicaría el artículo 392 y los posibles arriendos que pueda tener de pronto algún tipo de copropiedad. No está muy vista, pero puede generarse. Rendimientos financieros tampoco es aplicable para propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque pues el objeto de la propiedad horizontal no es, no es un tema de créditos, ni de entregar, ni de recibir créditos. En la enajenación de activos fijos de personas naturales, artículo 398. Buenos Dime. días. Dime, Felita. Ok. Los otros ingresos tributarios, que es el artículo 401. Ofelita, ¿me estás hablando? Artículo 401, que son los otros ingresos tributarios. Entonces ahí vamos a encontrar las compras, vamos a encontrar los contratos de obra civil, todo eso va de acuerdo a los otros ingresos, artículo 401, y ya iremos obviamente a la tabla para poder identificar de cuánto es el porcentaje de retención. Otra que no aplica es el de lotería, rifas y similares, artículo 402. Tendríamos que ir a revisar el tema de cuando hacemos los famosos bingos, ese tipo de cosas que pues, realmente para mí, en mi caso, yo siempre lo veo más en propiedad horizontal como un tema de unión y de convivencia, más que para la búsqueda de recaudos. Realmente dentro del objeto social de la propiedad horizontal no es hacer rifas, no es hacer bingos, no, ese no es el objeto de la administración. Ya cuando se hacen esos, digamos que esas reuniones, tendrían que verse más desde el tipo convivencial y no para recaudo de dinero, porque con recaudo de dinero ya tendríamos que de pronto hablar del artículo 402 si yo llego a efectuar rifas de dinero y demás. Y pues otra que tampoco aplica, que es la de pagos en el exterior, digamos que no es tan común verla, sin embargo, las propiedades horizontales muy grandes, sobre todo las comerciales e industriales, pueden efectuar pagos al exterior por compras y servicios que ellos contraten. Entonces, no es muy del común, pero también la dejamos porque puede llegar a aplicarse. Martica, ¿nos ayudas con esta, con los errores en la retención en la fuente? Martica, ¿está bien embolatada o le vas a dar paso? Listo. Entonces. Sí, además que tiene problemas de internet, de conexión. Ofelita. Bueno, uno de los errores que se ven muy propios en propiedad horizontal es no hacer las efectuaciones de retención en la fuente. Excusas hay muchas y creo que Marlene explicó ahorita, digamos, las condiciones que se deben dar para que se efectúen las retenciones en la fuente. Se es muy dado en más que todo el personal administrativo en las copropiedades de no efectuarse retención en la fuente bajo la condición de que tienen un contrato a un término, entonces asimilan como empleados. Entonces muchas veces se comete ese error, pero la idea es que sí se le haga retención en la fuente al administrador, al contador, al revisor fiscal, al abogado, a las personas que laboran de manera indirecta con la copropiedad. Efectuar tarifas distintas, esto a veces, pues, cuando uno se tiene experiencia o algo así, pues efectuar tarifas distintas también puede llegar a complicar y a tener de pronto una corrección de declaración. Bueno, se debe siempre revisar la calidad del sujeto al cual estamos haciendo el impuesto o la retención en la fuente. Liquidar la retención incluyendo el IVA dentro de la base. Eso es un error que se ve muy común, ¿sí?
de coger la retención con la base de incluyendo el valor del IVA. Entonces, hay que separar los dos impuestos, son dos impuestos distintos, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Obviamente no consignarlo, ahorita hay unas facilidades con la reforma tributaria, entonces yo no soy muy amiga de aplicar esos beneficios porque a uno se le puede olvidar el procedimiento y se puede pasar el tiempo para la retención, para hacer el pago efectivo de la retención, prefiero que se haga retenido y pagado de una vez. Y obviamente no emitir el certificado de retención en la fuente son uno de los errores, pero esos errores también se pueden subsanar de otra forma, pero es un error muy frecuente no entregar los certificados de retención en la fuente. No sé si Cecitar o Marlene quieran complementar algo. Dentro de los errores en retención en la fuente de las copropiedades, es de recordar que las copropiedades hacen contrataciones de mantenimientos de fachada y de cubiertas, donde esos proveedores nos están enviando a nosotros como copropiedad una factura con AIU, que es el Administración, Impuestos y Utilidad, y muchas veces no tenemos en cuenta o no sabemos cuál es la base de retención en la fuente cuando se maneja la IU. Entonces es importante tener en cuenta que hay una diferencia para el cálculo de la retención en la fuente y se debe tener muy claro cuál es la base teniendo en cuenta ese AIU. También se necesita tener en cuenta que ahorita existe un régimen que se llama el régimen simple de tributación. A ellos no se les aplica retención en la fuente a título de renta. En algunas circunstancias se les aplica retención a fuente, pero a título de IVA, por eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tener mucho cuidado también con el régimen simple. Me ha pasado que a veces no le pregunto a la persona o a la persona jurídica qué condición tiene y a veces se le hace la retención normal cuando me dice, oye, me tienes que devolver porque yo soy régimen simple. Entonces, tener muy en cuenta el tema también porque ahorita pues está muy en auge el tema del régimen simple, la DIAN quiere meter a todo el mundo en el régimen simple y pues a veces podemos también cometer errores de efectuar una retención a título de renta y no de IVA en ciertos casos. Bueno, seguimos con, espérenme aquí es que vuelvo y digo, esto se me va. ¿A quién no se le efectúa retención en la fuente por renta? Entonces, a las entidades del artículo 22 del Estatuto Tributario. Ofelita, ¿nos confirmas quiénes son estas entidades? Ahí están incluidas las copropiedades, las Cruz Roja, más que todas las entidades sin ánimo de lucro que tienen una condición de actividad meritoria, en su mayoría, ¿no? Porque pues las copropiedades no hacen parte de las actividades meritorias, pero las corporaciones casi de entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social son las que están en el artículo 22. Estas son las que llamamos ni declarantes ni contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las que están incluidas en el artículo 22. Artículo 22. Artículo 23, Ofelita. Son los artículos, son los que están, digámosle, si no están en el 22, están en el 23. Y ellos sí son contribuyentes, pero son declarantes más no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ok, al régimen simple de tributación. Ojo con la confusión del tema del simplificado. Todavía tenemos muchos contribuyentes y lo peor aún, muchos colegas que hablan de régimen simplificado y lo confunden con el régimen simple. El régimen simplificado, lo vamos a ver ahorita en otra diapositiva, ya no existe. Somos declarantes, contribuyentes o no contribuyentes de IVA, responsables o no responsables de IVA. Pero hay otra calidad tributaria que son los de régimen simple de tributación. A estos, digamos que este grupo de personas, de entidades, porque pueden ser personas naturales y pueden ser empresas las que estén dentro del régimen simple, ellos ya no son declarantes del impuesto de renta, sino que su tributación se hace de otra forma. Entonces, como no son contribuyentes del impuesto de renta, pues tampoco habría que hacerles retención en la fuente por renta, por lo mismo, porque su forma de contribución es diferente. Entonces, al régimen simple no se le puede hacer. A las entidades intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, tampoco le podemos hacer a los que nos suministran nuestros servicios públicos y a los autorretenedores de renta. Entonces, dentro de la primera parte,
Cecitar hablaba claramente de conocer bien cuáles eran las responsabilidades fiscales de nuestros proveedores. ¿Para qué? Para saber y no incurrir en un error de aplicar retención en la fuente a quien no debe serlo porque es un autorretenedor de renta. Ahí para complementar, perdóname, Marlencita, te devuelvo un poquito. Para complementar un poco lo que estabas hablando al final de la presentación anterior, es supremamente importante solicitar la copia del RUT del proveedor y solicitarlo actualizado, porque es allí donde nos dice si el proveedor es autorretenedor, si está obligado o es responsable o no del IVA y demás. Cuando ya nosotros tenemos esa información, entonces es ahí donde nosotros determinamos si sí o si no le debo aplicar retención en la fuente. Listo. Y Martica, ¿nos ayudas con el triángulo de la retención en la fuente de IVA? Bueno, la retención en la fuente del IVA. Nosotros a quienes no le hacemos retención en la fuente, pues como ya lo mencionaba ahorita Ofelita, en el artículo 22 del Estatuto Tributario nos mencionan cuáles son las entidades que no son contribuyentes. Y todas las empresas del Estado no son contribuyentes a ningún título, ni de renta, ni de retención en la fuente de IVA. Entonces, las entidades del Estado no son sometidas a retención en la fuente. Los grandes contribuyentes generalmente tienen dentro de sus características que ellos mismos son los que se hacen sus autorretenciones. Entonces, cuando ellos mismos se hacen sus autorretenciones, nosotros no tenemos por qué hacerles retención porque ellos son los obligados a hacerse esas retenciones. Igualmente, los responsables del impuesto a las ventas, nosotros no les hacemos a ellos retención porque estamos como entre iguales, tributariamente, entonces no tendríamos que hacerles retención en la fuente. Y a los responsables del IVA, entonces nosotros, como ellos no son responsables, no van a tener de dónde deducirse esa retención, entonces tampoco se les hace este tipo de retenciones. Se nos veo Marlencita. Alice. Sí. La responsabilidad en el IVA. Hablábamos ahorita del régimen común y simplificado y esos términos ya con la reforma de la 2018, pero ya antes había tenido previsto quitar ese nombre en la 18 y 19, que era el régimen común y régimen simplificado. Ahora llamamos responsables o no responsables de IVA. Entonces, cuando yo soy responsable de IVA, tengo unas condiciones específicas. De pronto nos hemos acostumbrado al léxico de que el régimen simplificado era el que no era responsable de IVA, si acaso era un simple agente de retención, pero tenía otras implicaciones y otro tipo de responsabilidades. Con la reforma tributaria se dijo, o es responsable de IVA o no es responsable de IVA. Y obviamente se habla ya más que todo de la responsabilidad sobre el impuesto sobre las ventas, para tener claridad sobre ese tema, para que pues vayamos modificando nuestro chip de que régimen común y régimen simplificado, eso ya no existe, y digamos como mejorando nuestra capacidad de entendimiento para decir, bueno, ya es responsables y no responsables del impuesto sobre las ventas. También es importante, Ofelita, en este sentido, también hacerles conocer a nuestros proveedores y prestadores de servicios sobre ese conocimiento, ¿no? Porque todavía recibimos facturas y cuentas de cobro donde dice, soy régimen simplificado, soy régimen común. Y después de 3 años que ya llevamos manejando esta nueva normatividad, no hemos cambiado, entonces uno dice, ven, ¿quién los está asesorando tributariamente? De pronto a algunas personas naturales uno comprendería que no tienen de pronto un contador de planta que les haga esta recomendación, pero también está en nosotros que recibimos las cuentas de cobro, hacer que los documentos nuestros cumplan los requisitos y que se emitan los documentos como es el deber ser. De ahí también la responsabilidad que tenemos en el RUT, ¿no? Porque es que nosotros podemos cambiar de condición, más que todas las empresas jurídicas, no tanto las copropiedades, pero sí las empresas jurídicas en algún momento pueden llegar a cambiar de ser no responsables a ser responsables de IVA, porque han crecido, han evolucionado en sus ingresos, ¿sí? Hay muchas condiciones y factores que pueden implicar en un cambio. Entonces, tener en cuenta que también tenemos que actualizar el RUT
por lo menos recomendable cada 2 años y actualizarlo, porque pues en muchas entidades también nos piden el RUT, inclusive hasta certificado. Entonces, tener en cuenta ese tema. Dice, para tener en cuenta la retención de IVA, la tarifa es del 15% del valor facturado, ¿sí? ¿A quiénes se les aplica? Pues a las entidades del régimen simple se les aplica dicha retención y ya no se utiliza la retención de IVA a los que no son no responsables. Entonces, para tener en claro, esos son unos tipsitos para tener en cuenta en lo que tiene que ver con la retención de IVA. Aquí, pues, bueno, me pareció súper importante aclarar el tema del régimen simple, porque el régimen simple se entendió que a ellos no se les aplica ningún tipo de retención y resulta que dentro de la misma norma nos aclara que sí no se le hace título de renta, retención a título de renta, perdón, pero sí a retención de impuestos sobre las ventas. Entonces, tener en cuenta el tema perdóname. Ofelita, aquí es tener en cuenta que ese 15% es sobre el valor del IVA facturado, no sobre el valor del servicio o del bien, ¿cierto? Porque es que a veces tenemos la tendencia a confundir y a veces algunas personas no tienen la experticia para hacer ese cálculo. Entonces, si por decir algo, yo compro un bien que me vale 1.000.000 de pesos, me facturan un IVA de 190.000 pesos, sobre esos 190.000 pesos yo cojo el 15% y la retención serían 28.500 pesos para que tengamos así como el ejemplito de base para poder ilustrar y que nos comprendan. No es lo mismo hacer la retención sobre los 190.000 que sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces, para que comprendamos esos valores. Exactamente, es un ejemplo muy claro, digámosle, muy sencillito de entender. Y creo que pues esas son, digámosle, las bases de retención, tanto fue el de ICA, no sé si lo tenemos más adelante, creo que sí, ¿no? Dice, depende del acuerdo municipal para el cual obviamente Bogotá tiene unas tarifas que son, en su mayoría casi todos son iguales, pero hay algunos municipios que se han variado su categoría de clasificación de tarifas, de acuerdo pues obviamente a sus acuerdos municipales, hay una autonomía tributaria en la mayoría de los distritos del país, y los municipios también tienen, obviamente, a diferencia de Bogotá, pues Bogotá tiene un estatuto tributario que le permite, digámosle, modificar en cierta forma el pago y control de sus impuestos. Entonces, obviamente depende también muchas veces, y lo hemos notado en la mayoría de los casos, de que modifican la periodicidad de pago por factores tecnológicos. Entonces, eso depende, hay que revisar. En el caso de Bogotá, pues es mucho más asequible la información, pero cuando tenemos municipios como, no sé, Envigado, Cali, pues ir a los acuerdos municipales y mirar qué tarifa se les aplica en el caso de que sean responsables de impuestos de industria y comercio. Aquí es importante tener en cuenta la territorialidad del impuesto del ICA. Esa palabra siempre me ha tomado el pelo. Y créenos que a todos nos pasa. Es un trabalenguas. Y entender hay que tener muy en cuenta la norma en ese aspecto, porque incluso en Bogotá, a pesar de que tenemos, por ejemplo, a Soacha al lado, tenemos a Chía, Cajicá y una Punza, Mosquera, Madrid, a pesar de que son de otros sectores de ciudades o municipios alternos, en algunos casos aplican los impuestos y en otros no. Entonces hay que tener en cuenta y estudiar la norma de territorialidad. Uy, por fin. Pero mira que hay que tener muy en cuenta ese tema de la territorialidad, porque la territorialidad en servicios y en compras es una dinámica de verdad muy bonita, de bastante estudio, porque muchas veces nosotros podemos comprar una cosa, pero resulta que el contrato lo hicimos en otro lado. Entonces, esto aplica una cantidad de factores en la territorialidad del ICA, que es de bastante estudio y pues obviamente para no cometer errores. Entonces, de pronto en algún momento tocaremos ese tema más adelante con Logro, el tema de la territorialidad del ICA. Debería existir otro nombre para ese concepto. Bueno, nos vamos entonces ahora con IVA, ¿sí? Que es como la otra obligación. Yo sé que ahí vamos a salir con algunas dudas, preguntas y demás.
y es el impuesto al valor agregado en la propiedad horizontal. Ahí estamos viendo esa diapositiva, ¿cierto? La del IVA. El presupuesto de la hora, sí. Ok. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto indirecto de las ventas. Está originado en la importación de bienes o la prestación de servicios. Este valor agregado es sobre los ingresos reales de la persona, ¿sí? Lo que quiere decir es que cada vez que yo compro un bien o un servicio, ¿sí? A un responsable de IVA, yo estoy comprando también partecita de ese IVA. O sea, es decir, el IVA siempre va a ser una responsabilidad, un pago del consumidor final, ¿sí? El IVA no es un impuesto de quien presta el servicio, digámoslo así, sino que lo tiene que pagar es quien compra ese servicio o quien compra ese bien. Espérenme, es que a mí la pantallita aquí de logro se me confunde. ¿Cuáles son las principales características? Obviamente es un impuesto indirecto, es un impuesto real, es un impuesto instantáneo. ¿Por qué es instantáneo? Porque se origina en el momento en que yo ejerzo ese hecho económico, ¿sí? Cuando preparo ese hecho económico, ahí ejerzo de una vez ese IVA, o sea, queda de una vez el tributo listo. Proporcional, porque es el 19%, o que sería la tarifa general, o dependiendo de la tarifa, sobre el valor de la venta. Entonces es proporcional, no hay un valor estimado, es un porcentaje. Es objetivo y es un impuesto general. Cuando hablamos de impuesto general es que absolutamente todos lo debemos pagar, no es un impuesto de un sector exclusivo. ¿Listo? ¿Cuáles son las responsabilidades frente? Espérenme que es que vuelvo y digo la pantallita aquí del logro, no la sé cambiar. Yo debo ser impuesto, o ahí digamos que cuáles son los partícipes dentro de este impuesto. Está el responsable del impuesto, que es el recaudador, el sujeto pasivo, que es el que paga el impuesto, y el sujeto activo, que es el que, digamos, que tiene la imposición del impuesto. Entonces, yo voy a jugar con esa pantallita de conexión. Entonces, el responsable del impuesto del recaudador es el responsable del IVA, es el que realiza el cobro mediante su factura electrónica. El sujeto pasivo es el consumidor del bien, es quien está pagando efectivamente el impuesto. Y el sujeto activo es el Estado. Es a través, obviamente, el Estado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Marlencita, aquí valga la aclaración que siempre el impuesto de las ventas se tiene que emitir a través de factura electrónica. Porque Sí. una de las copropiedades, por allá no falta el avivato que con cuenta de cobro esté facturando IVA y así algunos administradores y contadores lo estén registrando sin cumplir los requisitos formales que requiere ese impuesto. Entonces, siempre que a mí me facturen un IVA, tiene que ir respaldado con una factura electrónica para que ese IVA sea procedente por parte del facturador, ¿cierto? Entonces yo no puedo recibir, no, que es que con la cuenta de cobro y aquí hay impuesto a las ventas y esto cuando no me están emitiendo una factura electrónica. Esto también es súper importante porque conozco casos en conjuntos o propiedades donde llega el contratista y no, que es que el IVA y que no sé qué, pero con cuenta de cobro. Entonces, es súper importante que también tengamos en cuenta eso. Así es. Aquí quiero hacer la aclaración porque yo he visto en diversos grupos de WhatsApp donde hacen pregunta, me prestaron un servicio en el mes de julio y agosto, pero resulta que la factura me la están entregando en octubre. Entonces, ¿cuándo debo reconocer el gasto? Y ahí es donde uno tiene que decirles, ojo, hay un tema que es el marco técnico normativo, ¿sí? Para efectos contables y otro que es el tributario. Resulta que la factura electrónica de venta, el documento electrónico para los no obligados a facturar y la nómina electrónica son documentos de tipo fiscal, o sea, es decir, con una responsabilidad desde el tributo, no desde el reconocimiento contable. Y digamos que el tema del IVA está consignado
siempre en la factura electrónica de venta, como lo acaba de decir Martica. Entonces, es para que nosotros como contadores también separemos esas dos visiones. Una es lo contable, que esa contable, recordemos que con la ley 1819 queda enmarcada para temas de renta, pero para efectos de IVA, lo que va a regir es la factura electrónica de venta, que no necesariamente es con la factura electrónica de venta que yo registro mi gasto. A veces eso nos cuesta a nosotros como contadores entender un poco y separar esas dos, digamos que líneas de tiempo, ¿sí? La idea para nosotros es que tan pronto nos presten el servicio o hagamos la compra, nos facturen de inmediato para no tener que nosotros empezar a hacer ese tema de conciliaciones que de pronto nos desgastan un poquito. Ese sería el ideal. Pero cuando no, ojo, recuerden que ustedes no pueden estar diciéndole a una persona que no pueden hacer un reconocimiento de un gasto porque no tienen la factura todavía, ¿sí? Entonces, la factura de venta es la base para efectos de IVA, todo lo que tenga que ver con IVA. Las tarifas, entonces tenemos, ¿alguno iba a comentar algo? No. Tenemos bienes y servicios grabados, entonces son los que no están calificados como exentos ni excluidos, por lo tanto les son aplicables las tarifas del 19 o del 5%. Ya sabemos que la tarifa general es la del 19%. Tenemos bienes y servicios exentos, que son las que están grabadas, sí, pero la tarifa es del 0%. Y los bienes y los servicios excluidos, que son aquellos que por disposición legal y expresa no causan el IVA, o sea, es decir, que no tienen ni siquiera el 0%, sino simplemente que efectivamente son servicios que no tienen IVA. Aquí este es importantísimo para la propiedad horizontal, por eso está resaltado y es el Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Aquí claramente en este artículo es que a nosotros nos lo piden mucho, entonces ahí se los dejamos un momentico por si quieren colocar el pantallazo porque nos preguntan el artículo. Cuando uno les dice el artículo 1.3, ya uno se pierde, entonces por eso los dejamos para que también puedan generar el pantallazo. Me habla de cuáles son las responsabilidades del IVA de las personas originadas en la Constitución de la propiedad horizontal. Dice, son responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas, ahora sería responsable de IVA, las personas jurídicas originadas en la Constitución de propiedad horizontal que destinen alguno o alguno de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial generando algún tipo de renta. Y aparte, en el siguiente párrafo, dice, las propiedades horizontales de uso residencial no son responsables del impuesto sobre las ventas por la prestación del servicio directo de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes, con fundamento en lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 186 de la Ley 1607 de 2012. A nosotros nos llegan muchas preguntas que porque en mi conjunto están cobrando por el parqueadero de visitantes y que si eso está grabado con IVA. Entonces ahí nosotros le decimos, el parqueadero sí está grabado, ese es un servicio que efectivamente tiene IVA. Ahora todo depende, ¿sí? Depende si su conjunto es solamente residencial o es mixto. ¿Para qué? Para empezar a darle aplicación a esto. Nos hacen mucho las preguntas de, no, lo que pasa es que la asamblea autorizó el arriendo de un espacio para la instalación de una antena a un operador de comunicaciones. Pues resulta que eso es una explotación comercial de una zona común y no hace parte del objeto social de la propiedad horizontal, que es la conservación, mantenimiento y seguridad de las zonas comunes. Esto ya es un arrendamiento, lo cual me genera como tal un servicio grabado, no solamente para IVA, sino para renta también, y por lo tanto ya estaríamos a ser, digamos que obligados a cumplir con unos deberes formales, como son renta por el pedazo o por la proporción de lo que me está generando a mí esa renta, y obviamente estaría obligado a emitir facturación electrónica con IVA sobre ese servicio que está prestado. No sé, Marlenita, y ahí sí es importantísimo hacer la aclaración que la facturación electrónica
solo se va a emitir es sobre el servicio que es grabado, porque también algunos contadores que ejercen como, ya sea como contador o como revisor fiscal, están obligando a sus personas jurídicas a que tienen que emitir facturación electrónica incluso por las expensas comunes necesarias, ordinarias o extraordinarias, que no tienen nada que ver con ser responsables del impuesto a las ventas. Entonces, también es súper importante esto. Nosotros si estamos en una copropiedad de uso mixto, en una copropiedad de uso comercial, pues facturamos sobre estos servicios que son grabados. Si tenemos contratos de arrendamiento, pues sobre estos contratos de arrendamiento, pero las expensas comunes necesarias, ordinarias o extraordinarias, no se facturan. Sobre ellas ni siquiera tenemos la obligación de emitir una cuenta de cobro, sino lo que nosotros emitimos por parte de la administración son como unos recordatorios de pago, porque estos son aportes patrimoniales. Exactamente. Teniendo en cuenta también el tema de los contratos, más que todo para las que son de uso residencial, ¿no? Cuando yo hago contratos de arrendamiento, para las que son mixtas y comerciales, pues obviamente ellas tienen una actividad comercial permanente y pues obviamente ellos ya tienen claro la parte tributaria, digámosle, empatada con ese servicio. Pero cuando son residenciales hay que tener muy en cuenta estos temas. ¿Por qué? Porque estamos dados a que hagamos contratos de arrendamiento cuando yo ni siquiera soy responsable de IVA. Entonces, automáticamente yo al tener un contrato de arrendamiento, debo saber que tengo que hacer la retención perdón, cobrar el IVA y pagarlo, obviamente, y representarlo ante la DIAN. Entonces, hay que tener muy en cuenta muchas cosas, incluso cuando desafectamos bienes comunes y vendemos esa área común desafectada, ahí vamos a tener también una imposición de cargo por una ganancia ocasional. Entonces, esta parte tributaria de las residenciales la deben tener muy clara, porque están dados aquí, como no somos responsables de IVA, entonces podemos hacer contratos de arrendamiento y sin una aplicación tributaria. Entonces, mucho ojo con ese tema. Yo sé que van a salir preguntas sobre el tema de parqueaderos y el tema de las antenas parabólicas, pero que, bueno, yo les llamo más coloquialmente los streams, que son unos aparatos que se colocan para telefonía, telecomunicaciones de los operadores de telefonía de hogar, pero hay que tener muy en cuenta este tema, porque sí, como he visto errores donde llegan, bueno, afortunadamente la fiscalización de la DIAN en residenciales no es muy dado, pero sí, uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Posiblemente haya una fiscalización a una unidad residencial y resulta que investigan la contabilidad diciendo que tenemos un contrato de arrendamiento, perdón, que tenemos un arrendamiento dentro de nuestros estados financieros. Entonces, mucho cuidado con ese tema también de cómo manejamos nuestra contabilidad y esa clase de actividades que tenemos, que son, digámosle, para beneficio de la comunidad, para aportar un poquito de ingresos a nuestras propiedades, pero que nos podemos ver inmersos en errores tributarios. Fíjate que ahí, afianzando y complementando la información, hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, en las netamente residenciales se debe tener claro que no se deben manejar contratos por arrendamiento, sino contratos de comodato. Son dos cosas totalmente distintas. Dos, ¿cómo están tipificadas o escritas o manifestadas dentro de las políticas contables ese manejo de los ingresos? ¿Sí? Entonces, hay que entrar a analizar esto. Nosotros aquí estamos hablando de la generalidad, pero hay que entrar a analizar en la particularidad de cada unidad residencial o de cada copropiedad para poder determinar el manejo adecuado y que no nos lleve a una modificación en el tipo de tributación, porque si lo manejamos como arrendamiento, inmediatamente sí tocaría hacer el cambio, y ese cambio implica no solo la parte económica, sino tiene una implicación bastante profunda en el sentido de que nos modificaría totalmente la tributación para la unidad, para la copropiedad. Entonces, este tema incluso daría para un programa completo o un webinar completo, pero hay que tener en cuenta la particularidad de cada copropiedad. Mira que a un colega le escuché hace unos días la aplicación de ese contrato de comodato. También se podría, como, bueno, ya los abogados entienden el tema de contratos de sembridumbre, ¿sí? Tanto de uso como
sí, de uso, más que todo contrato de servidumbre de uso, porque en la otra copropiedad no aplica el otro término de servidumbre, pero sí tener en cuenta mucho para que no tengamos esa carga tributaria. Como tú dices, un contrato de comodato o un contrato de servidumbre, Marta tenía o Martica tenía otro tipo de contrato que en alguna otra ocasión te lo escuché mencionar, pero no me acuerdo el nombre. Es el de comodato, Felita, es el de comodato, pero es que para hacer un contrato de comodato sí es necesario tener la asesoría de un buen abogado civilista, porque los contratos de comodato tienen unas características especiales y es que el contrato no se puede terminar sino hasta cuando fenezca la razón por la cual se constituyó. Entonces, si yo establezco un negocio, no podría decir que esa actividad comercial que se está desempeñando ahí va a fenecer, que va a desaparecer algún día. Entonces, esto también es un temita que va a requerir dentro de las propiedades horizontales un manejo especial y una asesoría de un jurista para elaborar ese contrato. Y pues también otro tema súper importante que tenemos aquí con los valores que facturamos de IVA son algo que es muy común en la propiedad horizontal y de pronto es la comercialización de bebidas gaseosas o de cositas así que solemos hacer dentro de las propiedades horizontales por generar un ingreso, podemos estar exponiendo también a la copropiedad una sanción porque recordemos que desde el 2016 estas bebidas gaseosas están, no mentiras, desde el 2019 estas bebidas gaseosas están grabadas con el impuesto a las ventas, tanto las gaseosas como las cervezas, los licores, entonces están grabados y de pronto en lugares turísticos, en tierra, en clima cálido, solemos tener la neverita que generalmente dejamos a cargo del guarda o algo así para comercializar estas bebidas, entonces también ahí tenemos un impuesto a las ventas que de pronto no estamos reconociendo y no estamos contribuyendo sobre este tipo de actividades y podemos también tener algún inconveniente tributario por la elusión y la evasión de este impuesto. Listo. Digamos que aquí nosotros queremos presentar como un resumen de cómo es esa aplicación de IVA para la propiedad horizontal. Entonces, para el uso residencial, nosotros siempre vamos a ser sujetos pasivos. ¿Por qué? Por la compra de bienes y servicios grabados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos mucho en propiedad horizontal que tratan de ahorrarse, digamos que ciertos valores para cubrir presupuestos y demás, haciendo compras sin IVA, ¿sí? Ojo, porque nosotros somos un sujeto pasivo y nosotros sí debemos aportarle al Estado. Lo aportamos como a través de las compras y servicios que nosotros compremos con IVA. Es decir, nosotros vemos que a veces por desconocimiento, sobre todo de los administradores, le compran algo y le dicen al proveedor, no venga, no me emita factura, sino que hágame cuenta de cobro. Entonces encontramos allá a Inversiones Pepito Pérez As, dizque en cuenta de cobro, como soporte de un pago de la propiedad horizontal. No, resulta que Inversiones Pepito Pérez As es un responsable de IVA y por lo tanto debe facturar electrónicamente. Para nosotros en propiedad horizontal, ¿por qué es tan importante hacer compras, digamos, que tengan o que estén ajustadas a todo este requisito tributario? Es una forma de canalizar y saber que lo que se está comprando sí está bien. Nosotros, inclusive en el programa anterior que tuvimos con Logro, hablando sobre el fraude, encontramos que hay, digamos que como esa oportunidad a través de las compras que hacemos nosotros por cajas menores. Entonces, que no, porque es que solo compramos la puntita, la compramos allí en la esquina y resulta que el señor pues no emite facturas, no es nada. Y empezamos a ver y compran puntilla en la mañana, a mediodía y en la tarde y todos los días. Entonces ya se nos vuelve un efecto en el cual nosotros tenemos que estar pendientes. Por eso es muchísimo más fácil para nosotros hacer esa verificación a través de qué, de todo lo que tenga plataforma DIAN, de lo que esté a través de la plataforma DIAN, porque pues obviamente esas facturas sí no tienen, digamos que algún tipo de duda. De hecho, nosotros, ustedes saben que podemos hacer esa verificación de si esas facturas sí están a través de la DIAN transmitidas, a través de los códigos CUFE y demás.
la propiedad horizontal de uso mixto, que no explota comercialmente zonas comunes. Entonces nosotros tenemos muchísimos edificios que tienen su primer piso, 2 o 3 locales, pero que esos locales no son de la propiedad horizontal, sino que son de copropietarios privados, ¿sí? Entonces, como nosotros no estamos haciendo una explotación comercial de ninguna zona común, funciona como las de uso residencial. Entonces, se convierten en sujeto pasivo para la compra de servicios y bienes grabados. No presentaría IVA porque no hace explotación comercial, no tendría que facturar, aunque tiene la obligación de hacerlo, pero no está prestando en ese momento servicios o no está realizando operaciones que me generen cumplimiento de ese deber. Y las de uso comercial e industrial, que son sujeto pasivo para la compra de bienes y servicios grabados. Son responsables del impuesto por la explotación comercial e industrial de sus zonas comunes. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros a las de uso comercial e industrial decimos, esas funcionan como funciona una empresa. ¿Listo? Bueno, Marlencita, aquí valga la pena aclararles a la comunidad en general que el hecho de tener la explotación en una copropiedad de uso residencial no la convierte en una copropiedad de uso mixto, me hago entender. Si nosotros tenemos aprobado por asamblea que vamos a explotar un disponible denominado Salón Social número X y con mayoría calificada aprobamos esa explotación, el hecho de tener esa explotación no cambia la naturaleza del uso residencial de esa persona jurídica, sino que es una actividad que se está ejerciendo. El uso nace es a través de la escritura y constitución de la persona jurídica. Allí nos dice si somos de uso residencial, si somos de uso mixto, si somos de uso comercial, pero no porque utilicemos de pronto un disponible con aprobación con mayoría calificada por los asambleístas, nos vamos a convertir de residencial a mixto. Ok. Bueno, aquí tenemos como un resumen de las tarifas que tenemos. Nosotros, para el servicio de vigilancia, aseo y obra civil, hay unas bases especiales que son el famoso A y U. Aquí es importante decir, nosotros lo vemos muy en el día a día, es que dentro de la facturación que emite la empresa de aseo están los servicios de mantenimiento y resulta que no les están incluyendo, ¿sí? Y la base especial es para los servicios de aseo, no para los de mantenimiento. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso y el IVA pues será del 19% sobre el valor de la utilidad. Y están los otros servicios que son los servicios de administración, mantenimiento, las compras de insumo, materiales, los honorarios, todos van a ser del 19% sobre el valor del servicio. Marlene, aquí hay que aclarar que no todos los mantenimientos son obras civiles, porque he visto casos donde los mantenimientos los consideran por ahorrarse, lo voy a decir escuetamente, por ahorrarse el tema del IVA, aplicar la tarifa de la IU cuando realmente la actividad no está sujeta a la tarifa de la IU. Entonces, ojo, tener en cuenta que es una obra civil y hay un concepto de la DIAN que me especifica que es una obra civil y sobre cuáles se les aplica la tarifa especial de la IU. Y los responsables de IVA. Entonces, el responsable de IVA para el servicio del parqueadero, pues va a ser obviamente el servicio, el 19% en alquileres, que era lo que les mencionábamos ahorita de alquiler de espacios para los operadores, va a ser el valor del servicio el 19%, la concesión de espacios para publicidad, que eso lo vemos muchísimo en la propiedad horizontal de uso comercial e industrial, el valor del 19%, el valor del servicio el 19%, y por las ventas también sobre los valores de bienes el 19%. Marlencita, por favor, en la diapositiva anterior, también debemos tener en cuenta que si somos una copropiedad de uso mixto o comercial, el IVA es deducible de acuerdo a la proporcionalidad de lo que nos genera el ingreso, ¿no? Porque es que también un error muy común que vemos en este tipo de personas jurídicas es que cuando van a hacer la deducción del impuesto,
llegan y toman todo. Entonces, no, que es que la empresa de vigilancia me facturó tanto y que también recibí el IVA de la póliza de seguros, entonces este mes me quedó un saldo a favor porque deduje al 100% todo y no. Ese IVA es proporcional al ingreso que nosotros estamos generando. Entonces, nosotros no podemos descontar del IVA de un contrato de arrendamiento, no podemos descontar el 100% del IVA de la póliza de seguros porque la póliza de seguros me está avalando, me está soportando el 100% de la copropiedad, del área de la copropiedad y está no solamente el área, sino los bienes que tenemos dentro de la copropiedad. Entonces, ese IVA generalmente suele ser un IVA bastante representativo y cometen el error en las propiedades horizontales de deducir al 100% estos valores cuando no le están aplicando la proporcionalidad con relación al ingreso que lo está generando. Aquí, así es. Adicionalmente, nosotros, digamos que dentro de las responsabilidades también tenemos una muy nueva, ¿sí? Lo que pasa es que esa sí va para un programa único y exclusivo, y es ¿qué otro cumplimiento nosotros debemos tener? Es todo lo que enmarca ese espacio de la DIAN, que es nómina electrónica, quiénes son los responsables, el documento equivalente sobre las compras de servicios o bienes de los no obligados a facturar electrónicamente, y otra formalidad que esa estuvo muy de moda hace unos mesecitos, y es el registro único de beneficiarios finales, el RV. Sobre eso, nosotros al final del mes de julio encontramos una cantidad de colegas bastante confundidos por conceptos emitidos por otro colega sobre la no obligatoriedad de ese reporte de beneficiarios finales. Hasta el momento lo que tenemos por parte de la DIAN es que la propiedad horizontal sí está obligada a cumplir con el deber formal del RV, Registro Único de Beneficiarios Finales. Ya frente al tema de qué debe reportar, ya toca aterrizarlo con la resolución 164. Pero, Ofelita, ¿me recuerdas en este momento si nosotros tenemos algún concepto adicional de la DIAN, de pronto donde no cumplamos con esta responsabilidad, además porque ya pasamos 1 de octubre y estamos en el mes de cumplimiento de la primera actualización del reporte para las personas y entidades que hayan cambiado de responsables? Bueno, realmente la actualización, si hubo cambio, en la actualización se deben tener en cuenta las fechas que están establecidas en el artículo 10 y 11 de la resolución 164. Si no hay ningún cambio en los reportantes, en lo que yo reporté inicialmente, no se hace nada, se continúa igual, pero si hay algún cambio, salió un socio o cambiamos de administrador en el caso de las copropiedades, miremos y tomamos la foto ahorita en octubre, pero hacemos la toma de la foto el mes inmediatamente anterior, para que tengamos en cuenta esas fechas, de acuerdo a la que no me dice la resolución, para saber a quién tengo que reportar. Si no hay actualización, si no hay ningún cambio, el registro continúa siendo vigente y continúa igual. Cambio, sí hay que hacer la actualización de acuerdo a la norma. Hasta donde tengo entendido, la DIAN no ha expuesto todavía el tema de actualización. Si uno quiere entrar a hacer el procedimiento del RV para actualizarlo, en este momento no lo está dejando hacer. Pero yo creo que más adelantico, pues estamos ahorita con la terminación de temas de renta. Yo creo que más adelante la DIAN ya, digamos, le colocará en orden el tema del aplicativo y pues dejará hacer las respectivas actualizaciones. Pero hasta el momento están así la situación. Yo quería como... El plazo de la actualización se vence el 30 de octubre, ¿no? Exacto, tenemos todo para hacerlo, exactamente. Espero que ojalá aquí de aquí al 30 de octubre la DIAN pueda hacer los correctivos para hacer la respectiva actualización. Porque bueno, acá la temporada de renta se termina el 19 de octubre y pues tendremos un tiempito para hacer la actualización. Tendremos un tiempito para hacer la actualización y aterrizarlo. No sé si hay preguntas aquí en el auditorio. Si quieres me puedes dejar ya para no presentar y poder mirar, porque es que estoy como perdida aquí en la pantalla. Yo tampoco voy al caso de las preguntas.
Claro que sí. No, no se preocupen. Las preguntas las vemos desde aquí, desde el panel de organizador. Seré yo quien se las lea. Entonces, si desean, podemos iniciar con esta sección de preguntas. Aprovecho entonces para hacer la invitación a las personas que pronto tienen inquietudes y aún no las han dejado en el chat. Es el momento para que el equipo de la hora contable, que tiene un amplio conocimiento en el tema, pueda asesorarlos y brindarles respuesta a todas las inquietudes que tienen el día de hoy. Para de pronto las personas que no lo saben, al lado derecho de sus pantallas van a encontrar una nubecita, es allí donde van a poder dejar sus preguntas. Aprovechen este espacio tan maravilloso, el que tienen a 4 profesionales que pueden responder a sus inquietudes. Vamos entonces a iniciar con Angie Sánchez. Nos dice, muy buenos días, ¿podrían explicarme mejor nuevamente el tema del artículo 383? Muchas gracias. Ok, el artículo 383 tuvo un cambio con la reforma tributaria Ley 2277. Entonces, el artículo 383 enmarca las retenciones en la fuente de tipo laboral. Lo que hizo la reforma tributaria Ley 2277 es decir, venga, los servicios personales, como los que prestamos, por ejemplo, nosotros 4, también se asemeja a ser de pronto asalariados, porque nosotros somos contadores independientes, ¿sí? Que nuestro trabajo es prestar asesorías, prestar servicios de contabilidad, ¿sí? Lo que pasa es que no estamos empleados como tal con una entidad. Entonces, vea, como ustedes tienen como ese derecho a que los tratemos como empleados por cuenta propia, llamábamos hace un tiempito, entonces apliquémosle esa misma base de retención en la fuente a ustedes, pero pues ustedes obviamente me tienen que decir primero qué deducciones tienen. Entonces yo tengo un contrato mensualizado con una empresa con la que me gano 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces de esos 6 millones de pesos como honorario, porque no es un contrato laboral, resulta que yo tengo que pagar la seguridad social como independiente sobre esos 6 millones de pesos. Entonces yo a la empresa le digo, vea, sí, aquí está mi documento equivalente electrónico que debe hacer la empresa o mi factura electrónica, pero también entrego el pago de seguridad social. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es coger mis 6 millones de pesos, aplicar el ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, que son los ingresos por seguridad social que yo estoy teniendo, salud y pensión, los empieza a descontar y va, obviamente yo tengo que decirle, mire, yo tengo un dependiente económico, para que me hagan la depuración. La empresa hace la depuración y poder establecer si, qué base le va a aplicar o qué tarifa le va a aplicar de retención en la fuente, pero es asimilar los servicios personales a los servicios laborales. Esa es la aplicación del artículo 383. Lo que pasa es que si nosotros vemos cobros de mis honorarios por 2 millones de pesos, pues ya nosotros sabemos que esos 2 millones de pesos pues no van a tener retención en la fuente porque no le va a alcanzar el tope es mucho mayor. Básicamente es eso, es equilibrar los ingresos de servicios personales, que en este caso la mayoría de todos son honorarios, ¿sí? A los ingresos laborales para efectos tributarios, porque en una empresa me decían, no, pero es que si yo le aplico eso, estaría reconociendo un contrato laboral y demás. No, no estoy reconociendo contrato laboral. Nosotros debemos separar las normas y esto es de tipo fiscal. Es que esta explicación daría, Marlene, para un tema de retención en la fuente por salarios, pues bajo el procedimiento 1 y 2, ¿sí? Entonces, y enfocado propio horizontal, pues requeriríamos de un poquito más de tiempo para poder explicar cómo se aplica, por decir en el caso que das del ejemplo, yo tengo un contrato por un año y ese contrato vale 6 millones de pesos, entonces a eso tengo que aplicarle las deducciones que me permite la norma y hacerle el respectivo pago, pero eso daría para de pronto un programa porque es muy complejo en 5 minutos explicar ese tema del 2277 que nos cambió un poquito, más que todo en el contexto, no tanto como tal, la retención como tal, sino el contexto. Entonces hay que revisar muy bien el tema, pues para una posible oportunidad, explicar muy bien el tema de los procedimientos tributarios sobre las retenciones. No sé si Marta iba a comentar algo. De pronto hacer la aclaración de que una parte es el tema tributario con estos contratos de prestación de servicios y los contratos
cuando son por cuenta propia, que tienen una diferencia también a nivel de la UGPP, porque de acuerdo con el artículo 89 de la ley 2277, pues nosotros en los contratos por cuenta propia, cuando declaramos que no prestamos el servicio de forma personal y que podemos tener unas personas bajo nuestra responsabilidad como contratistas, entonces aquí hablamos de un esquema de presunción de costos. Esta presunción de costos es únicamente para efectos de seguridad social, no para efectos tributarios. Entonces, para que también dejemos claro eso y no confundir los dos temas, un tema es la base para la seguridad social, el ingreso base que vamos a declarar en la seguridad social, y otro el de temas fiscales. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con Edson Medina, que nos dice: muy buenos días. Si la administración pertenece al régimen simple de tributación, ¿se debe practicar la retención a título de IVA? Depende. Perdóname, depende. ¿La copropiedad es responsable de IVA? Sí, nos dice que la administración pertenece al régimen simple de tributación. ¿Se debe practicar la retención a título de IVA? No me queda clara la pregunta, si es la Lo que administradora. pasa es que la empresa de administración es la que es simple. La copropiedad es copropiedad. No sé si será responsable de IVA o no la copropiedad, ¿sí? Lo que quiere saber si le debemos hacer retención en la fuente por IVA, el IVA retenido. Porque al simple sí se le hace retención sobre el IVA. Al régimen simple, hay que dejarlo claro. Al régimen simple, solamente al régimen simple. Por eso es que no hay que confundirnos el simple con el simplificado, que todavía lo vemos mucho. Pero sí habría que hacerle retención de IVA. Estos también están en el DUT 1625 del año 2016. Esta declaración sí la hizo el DUT porque pues digámosle, la primera idea que uno tiene es que no se le practica ningún tipo de retención. Y resulta que sí, realmente sí se la hace, pero a título de IVA. O sea, no título de renta, pero sí de IVA. Muchísimas gracias. Continuamos con Angie Sánchez. Nos dice: buenos días. ¿Cuál es la base para cuando está IU para realizar retefuente? Las mismas que tiene el estatuto tributario. La base de IVA para retención en la fuente, para las bases, digamos, gravables, para efectos de vigilancia y aseo, es el valor subtotal de la factura. O sea, es decir, el total de la factura, quitémosle el IVA y sobre eso, perdón, es solamente sobre el U. Estoy hablando de los contratos de obra civil. Para el contrato de obra civil, que tiene una base especial del IU, sí, es sobre el valor total de la factura menos el IVA. Se le aplica el 2%. Para vigilancia y aseo, la base de retención en la fuente es la misma base del IVA, la U. La utilidad. Sí, la utilidad. Sí, esa es la diferencia entre vigilancia y aseo con la otra base especial, que es la de obra civil. La obra civil sí se le aplica el 2% absolutamente a todo, incluyendo el A y U. ¿Sí? A vigilancia y aseo solamente sobre el U. Este tema de la IU también daría para otro programa, porque también es muy complejo de explicar así, porque hay que entender los tipos de tarifas en el caso de vigilancia y aseo, y también el tema de obras civiles. Muchísimas gracias. Continuamos con Margarita Rico, que nos dice: muy buenos días. Tengo una inquietud. En una propiedad horizontal residencial que se va a prestar una parte de la zona común y en compensación le van a donar un dinero por daños, ¿se debe emitir factura? ¿Por daños? Perdóname. Lo que pasa es que hay que como que aclarar bien la pregunta. Yo voy a ceder, no voy a tener una actividad comercial, ¿sí? Si voy a hacer una mera servidumbre, pero si yo voy a ejercer una actividad comercial permanente,
como lo establece la norma, ahí sí tendría algunas implicaciones tributarias. Pero como Marlene dijo en un ejemplo, estos aparatos electrónicos que colocan en los techos de los edificios, los tenemos que hacer bajo un contrato de comodato o de servidumbre para no tener implicaciones tributarias. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de los contratos y qué vamos a hacer, si vamos realmente a explotar esa área común. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y de pronto no utilizar figuras creativas porque diera a entender que lo que presumen es decir, tengo un contrato de concesión de un área especial, pero el ingreso lo voy a recibir como una indemnización sobre daño. Y adicionalmente les digo, las empresas operadoras, todas están pidiendo que sean contratos de arriendo y que estén facturados electrónicamente. O sea, las mismas operadoras lo están haciendo. Pero mira que sobre eso hay un concepto de la ley que dice que quien tiene la obligación de expedir el documento soporte es el que tiene el derecho a deducírselo. Entonces ya hay algunas que están cambiando. En un principio, hace 2 años, se creó un boom precisamente sobre ese tema, porque sí, no voy a decir nombres, pero sí estaban exigiéndole a las copropiedades que les emitieran factura electrónica cuando realmente ellos no están obligados a hacerlo, las copropiedades. Entonces, se hubo un problema, ya la DIAN aclaró ese tema, de que si yo tengo que deducirme ese ingreso o ese costo, pues yo emito el documento soporte a esa. Es que precisamente... Es entregarle el RUT. Por eso, pero precisamente allá voy, Ofelita. Como quien tiene el derecho a deducirse eso es la empresa operadora, a descontarse ese IVA es la empresa operadora, por eso es que están pidiendo la facturación electrónica y todos los contratos los están convirtiendo en arriendo. Lo que pasa es que las propiedades horizontales, el administrador, digamos que no aterriza muy bien esto en las asambleas y lo que hacen es autorizar y autorizar y autorizar y no se dan cuenta que esto tiene una implicación fiscal, o sea, es decir, que van a arrendar eso en 10 millones de pesos al año, sí, pero es que 10 millones de pesos va a tener unos costos. ¿Cuáles van a ser los costos? Renta, ICA, ¿sí? Y que fuera de eso tienen que emitir facturación electrónica, entonces ya son 10 millones más el IVA y resulta que se le presentó el operador y el operador dice 10 millones de pesos incluyendo el IVA. Entonces ya no son 10 millones de pesos, sino son 8 millones y punta, ¿sí? Y sobre eso viene todo el tema de obligación, o sea, la carga administrativa que va a tener esa operación. Entonces, ahí la exigencia, por eso la está haciendo la empresa operadora, porque ellos son los que van a descontarse ese gasto, precisamente por eso. Y para eso también existe el documento, para eso existen son los documentos equivalentes que deben cumplir unas especificaciones técnicas que soportan para poder descontarse esos valores. Si no tiene documento equivalente, no se lo puede descontar. Exactamente, hay que tener muy en cuenta el tema de los contratos y los contratos tienen que ser consensuados, ¿no? No es que por derecho propio y porque yo soy, digamos, declarante de renta, gran contribuyente, usted me tiene que exigir. Entonces, los contratos deben ser consensuados y tener muy en cuenta ese tema para no tener efectos fiscales a posterior. Muchísimas gracias. Continuamos con Eduardo Cadena Roa, que nos dice, buenos días. ¿Cuál es el tope para retenciones en pagos de servicios y facturas si fuese el caso? Pues es que hay unos topes que son los que, digamos que se cambia cada año con el valor de los VTs, ¿sí? Eso los encontramos vía, creo que resolución, si no estoy mal. Sí, Y eso lo encontramos nosotros por internet. Si tú me preguntas, yo nunca me sé los topes porque como cada año cambian. Entonces, eso sí los voy consultando yo. Ahora hay un tema. Esos son los topes, pero no es obligación el cumplimiento de los mismos. O sea, cualquier entidad puede decir, yo como política voy a hacerle retención en la fuente a todo. Y está bien. Y no manejan topes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las grandes, por evitarse el inconveniente de si aplicamos o no aplicamos, hay un tema de proveedores constantes, entonces puede que a mí me contrataron para enero y entonces en enero no me aplicaron la retención porque no daba la base, pero vuelven y me contratan para febrero y después me hacen otra compra en marzo, me convierto en un proveedor constante. Entonces, para evitarse el tema de los proveedores constantes, hay entidades
que lo que hacen es aplicarla a todo el mundo y está bien, no están incumpliendo ninguna norma, porque aquí yo he encontrado mucho de eso, no, pero es que es ilegal que me están reteniendo, no, no es ilegal, no es ilegal. Ilegal es que no la paguen y eso sí tiene un problema hasta penal y demás para el representante legal. Pero no es ilegal que le hagan retención en la fuente por debajo de los topes. La palabra constante y recurrente son similares, son sinónimo, perdón. Entonces, cuando un proveedor es recurrente, sí o sí se recomienda practicar la retención en la fuente, sin importar que las bases estén por debajo de la tabla de retenciones en la fuente que se encuentra por internet o incluso en la misma página de la DIAN. Muchas gracias. Continuamos con Fernando Hernández, que nos dice muy buenos días. Si la propiedad horizontal está constituida como mixta y tiene un local en el cual el dueño es copropietario, ¿este debe tener revisor fiscal? Hay una obligatoriedad por el artículo 56 de la ley C75, obliga a las mixtas y comerciales a tener revisor fiscal y no puede ser propietario ni tenedora ni título. Las residenciales es potestativo y puede ser propietario, pero en el caso de las mixtas y comerciales es obligatorio tener revisor fiscal. Artículo 56 de la ley C75. Y eso está tipificado, el de la obligatoriedad del uso, es la que nos establece la obligatoriedad de tener revisor fiscal. Si mi uso es de uso mixto o comercial, obligatoriamente debo tener revisor fiscal. Para las de uso residencial, debo revisar el reglamento de propiedad horizontal y los mandatos de asamblea, porque en algunas de uso residencial estipulan que tendrá la obligación de tener un revisor fiscal. Si dentro de su reglamento de propiedad horizontal está este artículo donde los obliga a tener revisor fiscal, pues tienen que nombrarlo. Muchísimas gracias. Sí, eso no lo tuve en cuenta. Cuando está dentro del reglamento de propiedad, sea residencia, es casi obligatorio tenerlo, cuando está por reglamento. Muchas gracias a todos. Continuamos con Carol Vaquero. Nos dice muy buenos días. ¿Podrías, por favor, confirmar sobre la actualización que se debe realizar antes del 30 de octubre? Pero el tema del REV, esto es un registro que se hizo ya hace unos meses, se terminó hace ya un mes, perdóname, hace unos meses. Eso fue a finales de mayo, si mi memoria no me falla. ¿No? Julio, 31 de julio. Julio, y se extendió hasta el 8 de agosto. Sí, a más tardar el 31 de julio, si tienen toda la razón, del REV, Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces, ahorita se nos viene la primera actualización que es hasta el 31 de octubre. Pero sí hubo cambios al registro inicial. Si no hubo cambios al registro inicial, son las mismas personas las que están ahí, pues no se hace nada y el registro continúa vigente. Pero si hubo cambios, bien sea de los socios, de los que se reportaron en ese primer registro, pues ahí sí tocaría hacer la actualización. Pero hasta el momento, hasta el 31 de octubre, pues tenemos la posibilidad de hacerlo en la plataforma, en el servicio electrónico, en el menú. Cuando entramos a nuestro usuario Radian, en la partecita abajo dice Registro Único de Beneficiarios Finales, a menos que no tengamos activa la responsabilidad 53 en nuestro root. Muchas gracias. Orlando Montoya nos pregunta, buen día, ¿cómo se calcula la reserva obligatoria cada año en los estados financieros de la copropiedad? Pues no es un tema de renta, no es un tema de impuestos. Hoy estamos tratando el tema de impuestos, pero listo. Ese porcentaje de reserva que nos obliga el fondo de imprevistos, ese porcentaje es como mínimo el 1% sobre el total de gastos de la persona jurídica, ¿sí? Entonces, si mis gastos suman 100 millones, entonces yo tengo que calcular el 1%, entonces tendría que dejar 1 millón de pesos adicional a esos gastos para mi fondo de imprevistos si mi persona jurídica va a continuar con el 1%. La ley establece un mínimo del porcentaje, pero no establece nunca un máximo. Una persona jurídica también puede determinar por asamblea tener un monto mayor de fondo de imprevistos, el 2, el 5, el 10, lo que ellos estimen conveniente. El fondo de imprevistos debe estar monetizado, porque no es solamente hacer el cálculo de cuánto sería el fondo de imprevistos, no,
debe estar monetizado, debe estar aterrizado en una cuenta bancaria donde efectivamente estén los recursos. Adicionalmente, yo puedo suspender esa provisión o ese recaudo del fondo de imprevistos cuando yo llego al 50% del valor de un presupuesto anual, creo que es. Anual. Muchísimas gracias a todos. Para ir cerrando ya la sección de preguntas y cumplir con el tiempo estipulado del seminario, vamos a cerrar con Judith Muñoz, que nos dice muy buenos días. ¿Es cierto que cuando se contrata un servicio profesional debe haber una declaración juramentada de que no se van a tomar costos y gastos sobre esa renta para que se le pueda aplicar la retención del artículo 383? Pues Falso. realmente eso fue lo que cambió la reforma tributaria. ¿Sí? Ya el hecho de ser un servicio personal me da aplicación del artículo 383. Antes nosotros sí teníamos que decir, declaro bajo la gravedad de juramento que no tengo más de 2 empleados, que ¿sí? Ahorita ya no es necesario. Con la 2277 ya no es necesario. Muchísimas gracias. Bueno, con esto finalizamos nuestra sección de preguntas. Lamentamos de pronto las personas que se quedaron ahí con su dudita y no pudimos responderlas pues por temas de tiempo, pero tratamos de responder las que más se repetían para darle respuesta al mayor número de personas. Con esto finalizamos entonces. Agradecimientos especiales a la Hora Contable y a su equipo por hacer posible este espacio tan maravilloso. Qué maravilla tener 4 profesionales que entre todos uniendo conocimientos nos brindaron un seminario espectacular el día de hoy con información súper valiosa para todos. Les cuento que nos están pidiendo muchísimo el tema de la grabación porque quieren volver a retomar el video para tomar apuntes, para mirar de pronto cositas que se les escaparon. Claro que sí. Les cuento que este Diana, video se va a publicar mañana en la mañana en nuestro canal de YouTube, en el canal de Logro. También será brindado al canal de La Hora Contable. Si ellos también desean publicarlo, también podrán ir a verlo allí. Y adicional, ustedes por estar en esta plataforma GoToWebinar van a recibir el día de mañana certificado de asistencia y también las memorias. Así que tendrán esos 3 canales por donde verlos en su correo, el canal de YouTube de Logro y el canal de YouTube de La Hora Contable. Equipo de La Hora Contable, muchas gracias. ¿Alguna recomendación, conclusión, mensaje para nuestra gente antes de finalizar? claro que sí, un mensaje es que nosotros tenemos dentro de nuestro canal diversos programas sobre responsabilidades tributarias. Entonces, ustedes van a encontrar el de información exógena nacional y distrital, año 2021, año 2022, cumplimiento del RV, por ejemplo, que fue con alianza de la Dirección de Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y en el caso de RUC para propiedad horizontal, fue el video más visto a nivel nacional, el que tenemos nosotros en nuestro canal de La Hora Contable, donde estaba transmitido a través de los funcionarios o por los funcionarios de la DIAN. Asimismo, nosotros estamos ya haciendo el lanzamiento de nuestra página oficial, que es www.lahoracontable.com. Ahí van a encontrar programas de alianza que tenemos, van a encontrar algunas presentaciones del material que nosotros hemos utilizado. Por lo menos lo de todavía no está colgado a la página, entonces de pronto también lo van a encontrar por ahí, van a encontrar material de apoyo y pues la idea es que nos escriban a nuestro correo, lahoracontable.ph@gmail.com, también qué les gustaría ver en la página de internet. Ahí los invitamos para que empiecen a visitarnos en el canal y en la página web. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecimientos especiales a La Hora Contable por hacer posible este espacio. Muchas gracias, por supuesto, a nuestros asistentes que destinaron este ratico de su mañana para aprender de la mano del Logro y del equipo de La Hora Contable. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Ojalá mañana, porque nuestra programación de webinars continúa en Logro. Recuerden que tenemos en Logro webinars todos los miércoles y jueves a las 9 de la mañana, totalmente gratuitos. El de mañana es todo lo que debes saber acerca de la reducción de la jornada laboral en Colombia. Si te interesa, ve a nuestras redes sociales o a nuestra página web lugro.com/seminarios para que separes tu cupo de una vez y aprendamos juntos acerca de esta nueva regularización que empieza a regir a partir del año 2026 en Colombia para que estemos bien actualizados acerca de ese tema. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un excelente resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.